Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, buenas, buenas, a los que conozco, a las que conozco, a los que no conozco, a las que no conozco. Bienvenidas, bienvenidas a este sábado calientito por aquí. Ha estado lloviendo un montón, pero ahora está lindo. Me permito hacer feliz a algunos. Estoy tomando un mate, Albita. Finalmente conseguí yerba. Para los que no conocen, los que no saben, estoy viviendo en el nordeste de Brasil hace unos años y es difícil conseguir yerba de la buena. Así que me conseguí una yerba uruguaya de las Canarias, linda. Maravilloso mate. Estoy disfrutando. Ayer llegó la yerba, así que estábamos disfrutando. Bueno, contento de estar por aquí, eh, verlos un día más. Y bueno, para el que está llegando por primera vez, soy Rama. Hace un tiempito venimos armando bien artesanalmente, un espacio que llamamos CAI, que lo venimos haciendo con cariño, con mucha lentitud, sin ninguna prisa, eh, con el ritmo de los tiempos que se van sucediendo unos con otros, y ya hace unos, no sé, casi 5 más, casi 6 años que venimos abriéndonos a estas posibilidades. Hoy nos vamos a juntar aquí para, decía en el mensaje de la mañana, para hacer un cierre, pero también una celebración de haber estado un poquito juntos. Esta excusa que hemos creado estos 7 días es un pequeñísimo espacio de poder hacer contacto con la sabiduría ancestral andina, pero no solamente andina, de los pueblos ligados a la tierra, es la manera que me gusta llamarlo. Cuando decimos andino no estamos hablando específicamente de un pueblo, sino estamos hablando de una actitud frente a la vida. Hace un tiempo conversaba con una amiga, ella es de Chile, vive al lado de los Andes, y me decía, ¿será que yo soy andina? ¿Soy andino o no soy andino? Y era todo un debate sobre eso. No, porque no es una cuestión geográfica, sino es una actitud frente a la vida. Todos estos días lo que hemos estado conversando es eh, cierta, una manera diferente de ver cómo habitamos la realidad. Todos estamos acostumbrados a habitar de una manera, la manera que nos han enseñado, la manera que nos ha traído la cultura, la manera en que hemos aprendido desde niñitas, desde niñitos, desde la escuela, a través de nuestros padres, a través de nuestros amigos, a través de nuestros guías. Es una manera. Lo que hemos traído durante estos días es una perspectiva diferente de cómo habitar la realidad. Entonces, al principio hablamos sobre lo relacional, cómo es para esta perspectiva andina, lo relacional y lo tejido, ser parte de un tejido y entenderse como tejido, entenderse como perteneciente a un tejido. El segundo día hablamos sobre cómo la realidad refleja nuestros estados y nuestros estados se reflejan en la realidad. Es un espejo permanente. El cosmos con sus ciclos, el cosmos, la existencia, o también podríamos decir Pachamama, con sus ciclos, con sus ritmos y sus transformaciones, se reflejan dentro mío y dentro mío, al mismo tiempo, lo que me pasa se refleja hacia afuera. Hay un permanente diálogo, un ida y vuelta. En el tercer día hablamos sobre Yanantin. Es un concepto súper rico. Tiene muchas aristas, tiene muchas profundidades para adentrarse. Hablamos bien por encima sobre los opuestos que se complementan. Cómo la vida propone de por sí una polaridad que no está dispuesta a la guerra,
no está dispuesta al dominio, no está dispuesta a la explotación del uno sobre el otro, no está dispuesta para el combate, sino está dispuesta para danzar, los opuestos que se complementan. Después hablamos de Aini, que es un tema que me parece fascinante y también en estos pedacitos, en esas, yo le decía cápsulas, son más que cápsulas, son como unas pildoritas, un pedacito de lo que puede ser la comprensión de Aini, que es también muy vasto, y no solamente vasto en el sentido de hablar, sino en el sentido de experimentar. Hay un camino largo para tratar de absorber esto que es el Aini. Luego hablamos, si no me equivoco, de un tema muy interesante, muy curioso y que va de frente a mucha de la forma en que nos relacionamos con lo sutil, que es la diferencia entre alma y espíritu. En la tradición andina, el alma tiene una cualidad específica particular y el espíritu tiene otra. El cuerpo tiene otra. Son como tres estados diferentes. Y esos tres estados se ven claramente. La curandería andina. Buenas, David, ¿cómo le va? Y Ana María, también Ani, también por ahí. El que quiere regalarnos con la imagen de la cámara siempre es bienvenido porque da una sensación de más cercanía, ¿no? Así que el que tenga ganas de abrir la cámara siempre sería siempre más agradable de verlos y sentirlos, ¿no? Eh, hablaba de que el alma, el kamaj, es la tierra donde peregrina el curandero y la curandera. Es en el alma propia, el alma de quien está pidiendo ayuda y el alma del paisaje. Entre las almas es que se vuelve a retejer el tejido. Este es el punto clave en, en la visión de la tradición andina. Yo decía y hacía una referencia muy pequeñita de que en el cristianismo, hasta en los primordios del cristianismo, había una diferencia muy clara entre alma y espíritu, pero después se borró artificialmente, ¿no? Esto, por eso, es un debate maravilloso y profundo, interesantísimo, que podríamos tener en algún otro tiempo, ¿no? En algún otro espacio. Ayer hablamos sobre la muerte. Wow. Un tema, pucha, es el tema, ¿no? Es el tema. Es ese, ese, esa fuerza que está permanentemente haciendo el contrabalance de lo que nos pasa, tratándonos de recordar y valorar lo que nos pasa. Valorar que todavía estamos respirando, ¿no? Que todavía estamos vivos, vivos. Eh, y hoy vamos a hacer una muy pequeña alma. Ahí David pregunta, ¿cómo se escribe alma? Actualmente en las comunidades andinas se usa una palabra que viene del castellano, que es castellanizado, animu, ánimo, ánimo que viene de ánima en castellano, que está asociada con alma y el ánimo, ¿no? Como justamente es una palabra muy precisa, porque da ánimo al cuerpo, ¿no? Cuando nos falta ánimo, alguien hizo un comentario en YouTube, decía que en castellano en Argentina decimos que se nos fue el alma del cuerpo o cuando vuelve el alma al cuerpo es como que volvemos a ser nosotros. Pero hay momentos que el alma se nos puede ir, ¿no? Como una imagen, como un recuerdo del eco de la época en que todavía sentíamos esto, ¿no? Esto es actualmente, pero el nombre en quechua es Camac. Camac. Camac, que literalmente quiere decir la fuerza que anima. La fuerza que anima. Con permiso, voy a tomar un matecito. Entonces, hoy vamos a
solo ir por los bordecitos de lo que implica la cura en la tradición andina y en la tradición de los pueblos antiguos. En la tradición de los pueblos, no solamente antiguos, antiguos en el sentido de su ancestralidad. Están vivos ahora mismo. El pueblo quero está vivo, el pueblo guaraní está vivo, el pueblo de las selvas amazónicas están vivos. Hay pueblos aquí en el noroeste de Brasil que están vivos y sosteniendo su tradición, ¿no? Antiguos en el sentido de estar todavía resistiendo, sosteniendo la tradición. Antes de hablar sobre cura, siempre me encanta volver a una historia que para mí fue fundamental en la comprensión de qué es lo que quería compartir con Curandería Andina. Y esta historia es sobre el encuentro que tuvimos con mi compañera, con mi hijita Cora, que habrá tenido 3 años, en La Paz, hace unos 4 años, más o menos 5 años. Yo ya tenía relaciones con los queros, pero ese encuentro fue fundamental para comprender la profundidad de lo que estábamos intentando hacer y posicionarme frente a cómo tomar decisiones de cómo compartir, ¿no? En ese viaje, que fue una peregrinación, solo nosotros tres, intentando hacer contacto con los Calahuayas. Calahuayas es un pueblo vivo de Bolivia, maravilloso, más o menos cerca de La Paz, ya en la montaña. Creo que es el departamento de Saavedra, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre del departamento. Y el pueblo es un pueblo milenario. Hay registro de los Calahuayas en la época de que llegaron los españoles. Era ya un pueblo curandero. Hay, hay fotos maravillosas de los Calahuayas curando a los trabajadores del Canal de Panamá. Ellos eran viajeros, peregrinaban por toda Latinoamérica caminando, curando y recolectando hierbas, recolectando historias, recolectando sabiduría. Ellos no se quedaban solamente ahí, sino que andaban caminando y aprendiendo y compartiendo. Un pueblo maravilloso. Y cuando llegamos a La Paz, con la altura de La Paz, el que haya ido a La Paz lo sabe muy bien, son 4.000, casi 4.200 metros. Es un impacto muy fuerte. Si llegas de avión, es un impacto muy fuerte. Nosotros veníamos desde el sur de Bolivia y y hacía frío. Entonces nos quedamos como un día en un hospedaje y al otro día decidimos, no, vamos a salir y vamos a movernos para no quedarnos acá solamente tiraditos los tres. Vamos a movernos a ver si podemos renovar la conexión con el lugar y pasar este momento de dificultad con la altura, ¿no? En La Paz hay esta red maravillosísima de teleféricos que van conectando la ciudad a diferentes partes. Entonces, mi hijita que tenía 3 años, tenía 3 o 4 años, se fascinó, eran las casitas voladoras. Entonces nos subíamos a las casitas voladoras y íbamos de una estación y después conectábamos con otra estación y empezamos a dar vueltas, simplemente paseando por las casitas voladoras. Ya se estaba haciendo de tarde y bueno, el atardecer allá es maravilloso porque está todo rodeado de unas montañas y nevados alrededor de La Paz. Y cuando llegamos a una estación de la línea roja, me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la estación, nos bajamos y íbamos caminando para tomar la otra casita voladora, para ya volver al hospedaje, cuando mi compañero dice, mira, Rama, mira, desde el vidrio de la estación hacia abajo se veía como unas casitas pequeñitas con luces y un cartel que decía Centro Ceremonial, no me acuerdo el nombre.
se veía así, digo, "Ah, ¿y eso? Vamos. Nos salimos de la estación y empezamos a dar vuelta para intentar ver cómo podíamos llegar hasta ese lugar. Parecía como que no tenía acceso, entonces dimos toda una vuelta y un recoveco, se estaba haciendo ya de noche. Finalmente llegamos, había una casita atrás de la otra, eran como puertitas, como unos cuartitos en realidad. Cuartitos uno al lado del otro, al frente de un patio largo y un poquito ancho. En ese patio había un montón de fogones. Después me enteré que era donde se quemaban las ofrendas. Y bueno, estábamos como en un lugar totalmente misterioso. Entramos y empezamos a ver si había alguien. Parecía que no había nadie. Hacía bastante frío en ese momento. Ya les decía, casi de noche. Y en el fondo había una lucecita y una puerta entreabierta. Entonces llegamos hasta allá, golpeamos la puerta y nos abre una mujer y nos pregunta si estábamos buscando atendimiento. Y dice, sí, pasen, pasen. Un cuartito chiquitito, una mesita, unas sillitas, una camita con sus mantitas, algunas figuritas, hierbas por todos lados. Un cuartito que era de 2 por 2, era mínimo. Nos sentamos y en el calorcito de ese cuartito conversamos. Al principio ella eh, le pidió, preguntó quién quería hacerse consultar y mi compañero dice, no, yo quiero, yo quiero. La idea era conocer cómo era el atendimiento, pero después tuvimos una charla larga con Valeria, hija de Yatiris. Yatiri es el nombre en Aymara del curandero, el Yatiri. Se lo voy a escribir aquí. Yatiri. Yatiri. Y conversamos, y conversamos. Al principio conversamos de manera personal sobre lo que mi compañera estaba queriendo preguntarle, pero después, conversando de una manera más íntima, más relajada, sobre su propia trayectoria de curandera. Era hija y nieta de curanderas. Tenía toda una tradición, ella decía hasta su abuela, pero quién sabe hasta dónde. Y contó algo que nos estremeció muchísimo. Ella decía que la curandería andina había sido dada al pueblo por los dioses para que el pueblo se cure, para curar a los pobres. Y esa palabra así fue para mí muy, muy estremecedora. Ella decía que la curandería estaba eh, guiada para que la gente simple, la gente humilde tenga una herramienta para curarse. Y eso a mí me hizo reflexionar mucho y me fue guiando a tomar las decisiones que fui tomando para poder hacer que lo que compartamos sirva para todos. Esto no es, por eso justamente siempre trato de evitar cualquier tipo de esas palabras marketineras de exclusivo, porque lo que yo quiero hacer y lo que siempre intento compartir es inclusivo, es todo lo opuesto, lo más inclusivo, lo más abierto, lo más, eh, lo más simple y humilde que consigamos para sostener el espacio. A partir de ese momento he estado guiando todos mis pasos en ese sentido y he alimentado las comprensiones que he tenido a partir como si fuese esos momentos de encontrar un talismán. Esa experiencia fue como un talismán para mí. Me hizo recordar de mi propia tradición. Mi, mi madre, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, todos han tenido algún, no todos, pero muchos de ellos han tenido algún tipo de relación con la curandería.
Hasta hace poquito no sabía, pero mi madre me contó que su bisabuela era curandera de, de la tradición cristiana, rezaba. Siempre supe que mi abuelo y mi bisabuelo, por parte de mi padre, que eran de, de la tradición patagónica, eran curanderos. Y si ustedes buscan en sus propias árboles ancestrales, se van a dar cuenta que muchas personas eran curanderas o curanderos, quizás no con el nombre de la profesión curandero, pero asumían dentro de su familia, dentro de su entorno, algunas cualidades de aquel que ayuda a curar. ¿Y por qué es esto? No es que yo sea especial. Todos tenemos acceso a esa fuerza simple, milagrosa por lo simple, milagrosa por lo extraordinariamente humilde, que es la cura. La cura es algo totalmente cotidiano, accesible y disponible para todos. Esto es lo que quiero enseñar, esto es lo que quiero que compartir y es lo que he recibido desde las tradiciones de los queros a las tradiciones de los otros pueblos originarios que ya he conocido, las experiencias que he tenido con otras líneas de curandería, como el psicoanálisis, que es una curandería diferente, diferente. Aquí un psicoanalista me mata y me dice, pero ¿qué tiene que ver la curandería con el psicoanálisis? El psicoanálisis es una manera de acceder a la comprensión de la cura con certeza, y eso seguramente que van a estar de acuerdo conmigo. He intentado ir creando puentes para ir trayendo esto, porque justamente la cura, y esta es la noción que yo he aprendido en las tradiciones andinas y en las otras tradiciones, que la cura tiene que ver con una cuestión de diálogo, una apertura de comunicación. Cuando se corta la comunicación, empezamos a sentir ciertos eh, desconfort, no, ¿cómo se llama? Me salió en portugués. Algunas incomodidades que le llamamos enfermedades. Simplemente eso. Cuando nos extraemos del tejido vivo, empecemos a sentir la tensión de la enfermedad. Pero cuando el diálogo está abierto, la sensación de la cura es algo natural. Y esto es independiente porque solemos asociar cura con el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, el funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo, que no nos duela, que funcione perfecto. Pero es independiente de lo que estamos hablando. La sensación de conexión y de fluidez con el tejido vivo, el estado de cura, independe de la condición del cuerpo. El cuerpo, como el otro día estábamos hablando, ayer hablamos sobre esto, nuestro cuerpo es un cuerpo animal que nace y crece y tiene un momento de esplendor, pero naturalmente con el tiempo va a ir degradándose, va a volver naturalmente a la tierra. Día tras día, yo ya tengo 46, día tras día el cuerpito se va degradando. Y mientras más aceptemos, más claramente aceptemos esa condición del cuerpo, más fácil va a ser. Betty, Uh, buenas, buenas. ¿Quién era? Ay, no, no vi, yo apagué el micrófono, no sabía quién era. No vi. Jimena. Bueno, Jimena, una aparición. Bien, me gustó, me gustó que hizo el contraste. Eh, entonces, el cuerpo, tengo un caso cercano aquí en nuestra familia, aquí en Brasil. Una persona de nuestra familia está con cáncer. Es un tema difícil de hablar. Pero me imagino que todos han tenido personas cercanas o próximas con cáncer. El cáncer
puede transformarse en una enfermedad o puede ser una condición del cuerpo y la persona se siente absolutamente conectada con su realidad. El cáncer no es una condición de enfermedad. El cáncer es una condición. Es algo que está pasando en mi cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de relación tengo con esa condición? ¿Me lleva a darle la cualidad de enfermedad o simplemente algo que está ocurriendo en mi cuerpo? Y de ahí, lo que ocurra puede ser una transformación profunda de mi comprensión de la realidad para aceptar esa condición, entender esa condición, abrazarla, recibir su mensaje y quizá, quién sabe, el cuerpo físico libere ese cáncer. Quizá, quizá no. Hay condiciones que son innatas y inevitables. No solamente cáncer, no sé, hay condiciones en las que nacemos con ciertas condiciones que vamos a dejar esta vida con esas condiciones, ¿no? Entonces, la actitud que he venido trayéndoles durante estos días es la comprensión de un diálogo. No es la lucha que estamos acostumbrados a tener, la actitud de control, lucha y dominio que tiene nuestra cultura que hemos aprendido. Intentar controlar, dominar, eh, conquistar, ¿no? Explotar. Esas son las actitudes, las cualidades que hemos aprendido desde niños, desde el lenguaje, actitudes que vienen de los pueblos guerreros, pero también no tiene que ver con una actitud fatalista de decir, bueno, chao, esto es lo que es, entonces simplemente acepto tal y como es. Esto sería como el otro opuesto. Lo que yo estoy hablando y lo que habla la tradición andina es en la relación, y la relación es un diálogo. Entonces el estado de cura es acceder en un proceso de comprensión interior, de profunda sensibilidad, de profunda intuición, a un cierto diálogo con un lenguaje particular. Ya lo ven, podemos tener el lenguaje del psicoanálisis, podemos tener el lenguaje de la tradición de los yatiri en Bolivia, podemos tener un lenguaje de las tradiciones de los pueblos de la selva aquí en el Amazonas. Un lenguaje que nos hace, por un lado, y esto es muy importante, expresar nuestra urgencia, expresar nuestros padecimientos, expresar nuestras dificultades, expresar nuestra fragilidad, lo que nos permite abrir los puentes. Ese siempre es algo que me encanta llamar atención porque es algo que por todos lados escuchamos muchas veces el mensaje contrario. Tenemos que ser fuertes, duros, tenemos que luchar contra todo. Las tradiciones antiguas muestran que ante la dificultad interior necesitamos exponer a las fuerzas mayores, porque claro, implica la aceptación y la comprensión de que hay fuerzas mayores, nuestro padecimiento, nuestros infortunios, nuestras dificultades. Porque el otro, esas fuerzas mayores, nos escuchan, nos reciben y después nos responden. Entonces hay un diálogo. Yo expreso y recibo. Para acceder a ese tipo de lenguaje, evidentemente que tienen que ocurrir ciertas transformaciones. Esas transformaciones, te decía hace un ratito, están alimentadas por la noción de urgencia, la noción de fragilidad, la noción de humildad, de la comprensión. Para tener la comprensión de algo mayor, uno necesita esa humildad.
Valeria, hace un ratito les contaba, Valeria, la Yatiri de La Paz, decía, los dioses nos dieron este regalo. Está hablando de algo mayor, de algo, de una jerarquía, ¿no? De algo mayor. Y me ubico, cuando me ubico en esa humildad, me entiendo mi lugar y entiendo la forma de establecer una comunicación íntima con esas fuerzas. El lenguaje en la tradición andina es el ritual. El ritual como un espacio de transformación de mi estado de conciencia, un espacio y un tiempo en el que participa el lugar donde vivo, participa mi historia, nuestra historia, participa todos los protagonistas de mi vida para en ese momento de actualizar todo lo que nos está pasando, darnos cuenta de lo que me pasa a mí, no solamente me pasa a mí. Mi cáncer no es solamente mi cáncer. Mi, eh, no sé, mi padecimiento profundo, mi depresión profunda, no es solo mía, lo está padeciendo mi paisaje. Entonces todos participamos en ese momento, en el ritual, para actualizar lo que está pasando y pedir el amparo, la inspiración, la claridad de las fuerzas mayores para que nos guíen a restablecer la comunicación, restablecer la comunicación, recuperar esos hilos, puentes, no sé, de muchas maneras para decirlo, ¿no? Estas maneras el otro día hablamos de cordones, una manera de abrir la comunicación fluida y profunda con la vida. En la tradición que yo aprendí, en la tradición de Queros, quien se dedica a esto se llama Paco. Ahí los chilenos se van a reír si lo escucharon por primera vez, porque en Chile Paco es el policía. No sé si sabían todo esto. David se ríe. Los Pacos son los policías. Esta es la manera informal de llamar al policía. Pero es curioso, Paco eh, tiene un origen de nombre con la alpaca. De hecho, en los Andes, a pesar que uno diría, bueno, el nombre del animal en los Andes es obviamente alpaca, pues no, en los Andes no se llama alpaca, sino se llama pacocha. Pacocha. A la alpaca le llaman de pacocha. Pacocha es como un nombre cariñoso de Paco. Paco, cha, el cha es como un diminutivo. Es como la pequeña o el pequeño Paco. Y Paco es aquel que está en relación cercana con los espíritus. ¿Y por qué tiene que ver un curandero con una alpaca? Es que la alpaca anda transitando en las alturas de las montañas, cerca de los apus, cerca de las divinidades. Es un animal casi divino, un animal delicado, un animal mm, profundamente inofensivo, hasta bonito. Bueno, últimamente ha sido usado icónicamente. Hemos sido inundados por imágenes de alpacas. Últimamente no, ahora hay capibaras. Les digo que conozco las trends porque tengo hijos pequeños. Entonces, cuando tenemos que ir a comprar sus mochilas o su juguetito o lo que sea, vemos los diferentes animales de moda. Hace tiempo había las alpacas, ahora creo que son más las capibaras. Y de hecho, saben que aquí cerquita hay un montón de capibaras acá. Andan dando vueltas las capibaras en Brasil. Entonces, Paco es aquel, sobre todo aquel, que sabe escuchar. De hecho, Paco es un sustantivo para una palabra que es un verbo, que es esta.
Ah, ah, ya. Pacoy. Pacoy literalmente quiere decir invocar. Entonces, Paco es aquel que invoca, aquel que sabe invocar, aquel que sabe llamar, aquel que sabe abrir los puentes, establecer los puentes. De hecho, una de las cualidades del Paco, y también es algo muy importante y bonito, es ser un chacaruna. Es como el cura del pueblo. En cierto sentido, sí, sí, es para ti. Saben que en la tradición andina, el cura y el sacerdote son la misma persona, porque la tradición espiritual y la dificultad emocional, sobre todo porque el Paco se dedica al trabajar sobre el alma, a trabajar sobre el alma. Y cuando digo alma, estoy hablando de lo que nos afecta. Eh, el aspecto más fácil de percibir lo que nos pasa es a través de las emociones. Entonces, el cura, bueno, que miren qué curioso, estamos hablando de las mismas palabras, ¿no? Cura, el cura, la cura, curación, curandería, casi estamos hablando de las mismas palabras, ¿no? El cura o sea, el sacerdote y el que cura son la misma persona. ¿Pueden ser dos palabras? ¿En qué sentido, David? No entendí. Abre el micrófono. Sí, no, es que me llamaba la atención. Bueno, te lo estaba escribiendo por no interrumpir, porque la verdad que maravilloso lo que compartes, desde dónde lo compartes y cómo lo compartes. Estoy que no quería interrumpir mucho. Es que se me ocurre, por ejemplo, la palabra runa al final, ¿no? Rumi runa, chaka runa, está relacionada, realmente va por ahí. ¿Me entiendes? La Claro, etimología profunda, claro, ¿no? claro, claro. La palabra runa, runa, es una palabra bien difícil de entender porque literalmente muchas personas la traducen como gente. Pero no es solamente gente, humanos. No, no se trata de humanos, sino se trata de un estado particular de las personas en las que es como el runa es aquel que se da cuenta que pertenece, se da cuenta que es parte de. Runa es el parte de, es el que pertenece, el que se reconoce. Entonces, no es solamente persona, sino es un estado de la persona. Podemos ser acá en Brasil le llaman brutamonte. Vamos a ser un brute y eso no es un runa. Es un ser humano, pero no es un runa. Un bruto, no por hablar de animal, a mí me parece que los animales son mucho más educados que algunos seres humanos, ¿no? Eh, el runa entonces es esa cualidad de humano. Entonces, la cualidad de la persona, el runa, cuando se hace puente, entonces es aquel que abre los caminos hacia la conexión con las divinidades. Eso es chacaruna. Pero runa no es solamente para las personas, para los seres humanos, también puede ser runa para los espíritus, ¿no? El pueblo, como si fuese el pueblo, ¿no? Es el puente del cielo y la tierra. Con certeza, Solange, claro. El Paco, el curandero, la curandera, es quien eh, ha vivido mucho. Esta es una de las cualidades, ¿no? Ha vivido mucho, ha sufrido mucho y sabe, sobre todo, escuchar. Sabe escuchar. Entonces ocurre una situación muy bonita. Llegamos a un Paco con urgencia y con dificultad, contando lo que nos pasa. Como si el Paco, cuando digo Paco, parece que en castellano suena masculino, pero Paco no es masculino ni femenino. Es una palabra en quechua, entonces por eso es otra cosa. No es el apodo de Francisco tampoco, que en España, por ejemplo, Paco sería el apodo de Francisco, no. El curandero, la curandera,
nos recibe todo lo que nos pasa, las dificultades que nos pasan. Y el Paco, la Paco, callado, recibe, absorbe y abre el camino para crear un puente entre las fuerzas de cura, que no es él o ella, las fuerzas de cura y aquel que está pidiendo, añorando esa reconexión, esa transformación para poder volver a restablecer esos vínculos perdidos, ¿no? Entonces, ahí viene el tema del ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de la cura? Ah, recuperar la armonía, pero bueno, entonces, ¿qué es armonía? Armonía no es un volver atrás para recuperar lo que perdí. La cura en ese sentido no es algo para recuperar. A veces nos equivocamos pensando que la salud es lo mismo que la cura. Recuperar la salud o sentir un proceso de cura o experimentar un proceso de cura. No se trata solamente de un bienestar personal, sino una, un estado de sentirse entramado. Ese es el punto, ¿no? De sentirse entramado, de volver a sentirse entramado, por decirlo, entretejido. Y que la condición del cuerpo lo acompaña naturalmente. El cuerpo vuelve a animarse, vuelve a sentir ánimo, ¿no? Y eso evidentemente que también tiene impacto en el cuerpo físico, pero independe de volver a tener 20 años. No es eso. No es ese bienestar personal. La armonía es esa cualidad de profunda noción de saber ser parte, de ser el ejercicio que hacíamos o lo que les propuse, esa experiencia en los primeros días. Soy y somos al mismo tiempo. Soy individual, siento mi individualidad, pero también somos al mismo tiempo. Y tenemos que saber aprender ese entramamiento. Soy y somos y soy. Darme cuenta que soy interser, darme cuenta que necesito del mundo, pero también me necesitan. Y disponerme a eso, de pertenecer, de reconocerme. Entonces, runa también se aplica a femenino con certeza, no tiene nada que ver con masculino. Clara luz. No es masculino, no es masculino. Runa es esa cualidad del ser humano en el que se siente perteneciente, entiende, se entiende dentro de un mundo fluyendo, entramado, que respira, que va transformándose constantemente, que va cambiando, que se transforma afuera y al mismo tiempo está transformándose adentro. Entonces, hay constantemente una resonancia entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Mientras más clara sea esa comunicación, más vibrante está mi vida. Digo, en términos musicales, más resonante, como sinfónico. El mundo está cantando afuera y eso también está cantando dentro. Y ese canto no es que solamente lo recibo y ya está. Yo también tengo mi voz en ese canto. Entonces, uno mi voz al canto que está ocurriendo afuera y al mismo tiempo el canto de fuera está entrando en mí y resonando adentro. Apertura, conexión. Lo venimos diciendo todos estos días, ¿no? Entonces, pudiéramos hablar muchísimo sobre ese tema, sobre este tema, pero quería compartirles una pequeña experiencia, como me gusta eh, cerrar para no
encallarnos en las palabras que siempre son incompletas, son difíciles, nunca alcanzan. Entonces les quiero invitar a hacer una pequeña experiencia. Alejandro pero hoy está menos tarde, Alejandro, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Hoy está un poquito más tempranito. No está muy tarde. Entonces, vamos. Estoy viendo que Analia también está tomándose un matecito ahí. Gabriela. La Pati también está tomando mate. Muy bien. Bueno, eh, esto lo que vamos a hacer, como le he compartido en algunos de estos días que han pasado en la semana, son pequeños espacios para ejercer el diálogo imaginal, por decirlo de alguna manera. Dialogar a través de la imaginación con diferentes aspectos dentro y al mismo tiempo diferentes espacios fuera. Y a través de esa fuerza poderosa de la imaginación, abrir puentes también. Abro puentes desde el contacto sensible con el cuerpo físico, caminando por mi barrio, por los parques o por donde sea, donde hago contacto, pero también puedo hacer ese contacto imaginal, sentadita, sentadito, donde sea que esté y hacer contacto. Evidentemente que en el espacio en que estamos compartiendo ahora sería muy difícil salir caminando juntos. Me encantaría, les aseguro. Decir, bueno, vamos y salimos todos, respirando, maravillándonos por el caminito. Ahora lo que tenemos es esta posibilidad. Entonces, les voy a pedir que se sienten o se acomoden lo mejor posible. Acomoden el cuerpito, el cuello, la espalda. Hagan participar a todo el cuerpo. Para eso es siempre más interesante cerrar los ojos, porque cuando cerramos los ojos, la atención se disuelve, se desparrama en todo el cuerpo. Entonces sentimos la presencia de este cuerpo animal, de este cuerpito, sentado, recostado aquí, en este lugar, aquí y ahora. Podemos sentir los sonidos que están alrededor mío, ayudándome a anclarme, sentirme a dónde estoy dentro del tejido del tiempo y del espacio. La gravedad que me teje a este lugar, a este cuerpito, a este momento. La respiración que está danzando en mi pecho y que me está permanentemente actualizando, actualizando el pacto con la vida, sosteniendo ese pacto permanente, permanentemente renovado con la vida. Nos sentimos íntimamente presentes en este lugar, en este momento. Pero vamos a llevar toda nuestra atención hacia abajo y hacia adentro. En quechua llamamos de Ujuspacha, hacia abajo, hacia adentro, el mundo interior, el mundo corporalizado de la existencia y la fuerza de Pachamama, la fuerza maternal de la existencia. Sentimos el abrazo maternal
de la tierra, hacia abajo y hacia adentro. Ahora llevamos la atención hacia arriba, sentimos la fuerza opuesta y complementaria, la fuerza que viene del cielo, de arriba y de afuera, la fuerza de la luz, la fuerza de Taita Inti, la luz cálida que llega desde arriba, la fuerza paternal, el Padre del cielo presente. Y esas dos fuerzas, la de la madre y del padre, encontradas en nuestro corazón como un escenario de encuentro en el que se aman, se corresponden y permiten la experiencia del Munai Sonko, del corazón amable, del corazón cariñoso, del corazón bello, como una niña, como un niño. Sentimos la presencia de nuestro corazoncito. Ahora llevamos la atención a sentir el lado derecho de nuestro cuerpo. Tenemos un lado derecho, podemos dividirnos en dos y sentir el lado derecho muy presente en nuestro cuerpo, el lado derecho. Sintamos el lado derecho como el lado masculino, activo, material, cíclico y rítmico, en que hecho llamamos de paña, nuestro lado derecho. Y ahora sienten el lado izquierdo, opuesto y complementario, el lado femenino, el lado sutil, misterioso, sensible, intuitivo, lado derecho y lado izquierdo, opuestos y complementarios, conectados, entrelazados. Ahora sintamos nuestra ancestralidad, lo que pasó, nuestras historias, todas las historias que se han entrelazado unas con otras para llegar a este momento. En quechua llamamos de ñaupa pacha, todo lo que pasó, una fuerza viva, presente, intencional, que está aquí, como un río que llega hasta aquí, y opuesto y complementario, lo que se proyecta hacia adelante, el futuro, todas las posibilidades al frente nuestro. En quechua llamamos de Hamuk Pacha, lo que va a pasar, la cadena de consecuencias, causas y consecuencias, conectadas, unidas, cíclicas, rítmicas. Así sentimos el tejido vivo de nuestro cuerpo, nuestro pukpu, latiendo, pulsando, desde el cuerpo físico
Ujuj, el cuerpo sutil del alma, el Kamaj y el espíritu, Nuna. Desde este entretejido, de este poncho que hemos creado, desde nuestra imaginación, con todas estas composiciones, colores, formas, posibilidades, desde este poncho colorido, florido, vamos a imaginar que tenemos la cualidad de abrazar, como si fuese un abrazo perfumado, un abrazo de bendición. Y vamos a dirigir ese abrazo primero a las personas más cercanas, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros compañeras y compañeros, nuestros padres, hermanos, las personas que conviven en nuestra casa. Sentimos que como un abrazo florido, como un abrazo perfumado, les damos amparo, les damos cobijo, los bendecimos. A nuestras mascotas, al jardín de nuestra casa, los árboles, las plantas, las flores, los animalitos salvajes que conviven con nosotros, a nuestra casa y todos los objetos. La casa que es nuestro gran amparo y todos los objetos que comparten con nosotros día a día, que viven con nosotros. Un abrazo bendecido a cada uno de los objetos. Vamos a expandir ese abrazo florido para nuestros vecinos, personas que conviven cerca, pero también nuestros vecinos árboles, nuestros vecinos lago, nuestros vecinos río, todos los seres que conviven en nuestro paisaje cercano, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, el banco que me siento cuando descanso al mediodía, la playa y su arena, el viento que está soplando permanentemente en mi jardín, las nubes que pasan. Voy bendiciendo todo mi paisaje, todo lo que conocemos de nuestro paisaje, como una onda florecida de bendiciones a nuestro paisaje. Esta bendición va entretejiendo, renovando los hilos, los cordones, los puentes que nos hacen entramarnos. Y vamos a expandir ese abrazo florido para todos los que no conocemos, todos los seres que no conocemos. Sean estos personas, árboles, carros. Vamos expandiendo ese abrazo florido para nuestro barrio, para nuestra ciudad o pueblo. Vamos expandiendo ese abrazo para toda la región en la que vivimos, incluyendo todos los seres. Nuestro país, nuestro continente y un abrazo bendito
a todo nuestro planeta, como si pudiésemos abrazar a todo nuestro planeta. Sentimos una urgencia de seguir expandiendo este abrazo para todo el universo. Y cuando digo universo, que la imaginación crezca y fluya hasta donde sea que sintamos que llegue ese abrazo, como una onda expansiva de bendiciones. Saminche en quechua. Un abrazo florido universal. Y finalmente, despacito, llevamos las manitos al corazón, al escenario de encuentro, al espacio de conexión y de encuentro. Y sentimos esta profunda gratitud de saber que es tan simple, es tan fácil y tan accesible sentirnos entramadas, entramados, conectadas, conectados. Profunda gratitud. Y despacito juntamos las palmas de las manos mientras abrimos los ojitos. Vamos a decir, si quieren conmigo, Urpichai son cochai. Urpichai son cochai. Urpichai son cochai. Ay, muy bien. Gracias, gracias por estar ahí compartiendo ese momentito conmigo. Ahí veo que, sí, Patti estaba proponiendo una caminata de Tai Chi. Claro, sería bonito, sería muy bonito. Bueno, gracias por estar ahí, participando. Hoy finalizamos este momento que llamamos Tincuy, convergencia. Tan fácil que es. Es solo abrirse a encontrarse, no solamente con estos amigos por internet. La convergencia, el Tincuy ocurre cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos con, no sé, la persona que se sienta al lado mío, que espera el bus o el metro. Puede ocurrir un Tincuy, puede ocurrir una convergencia. Depende de mi apertura, depende de mi intención de romper esta, este aislamiento que tenemos impuesto por la cultura y sentirnos más cercanos, sentirnos más íntimos. Porque es desde esa intimidad que vamos creando es que podemos percibir el sufrimiento del otro y eso nos afecta íntimamente para tomar decisiones, incluso políticas. Esto no se queda solamente en el ámbito de lo espiritual. Es desde la intimidad que sabemos lo que le pasa al mundo y que nos implica a nosotros, nos implica en nuestras decisiones. Entonces, esto es espiritual, es político, es económico, es cultural. Les agradezco muchísimo. Quería, antes de abrirles el micrófono,
contarles que, como les decía al principio, venimos creando espacios de compartir que le llamamos Escuela CAI. Hay diferentes excusas, hay algunos cursos, hay una formación que va a comenzar ahora el día 28 de marzo. Próximo fin de semana es el equinoccio. Vamos a abrir un espacio para todo el que tenga ganas de compartir. Vamos a hacer un ritual. No va a ser tanta charla, sino más bien una experiencia ritual. Ya les vamos a pasar la información mañana. Pero el día 28 va a comenzar una formación que para mí es muy querida. Es la formación más importante que damos. Se llama Vía Andina. Es un espacio donde mm, es la intención es muy difícil porque es una transformación profunda de la forma de ver la realidad, ¿no? Por eso es una formación larga, lenta. A diferencia de todo lo que veo por ahí, es una formación lenta, requiere de tiempo. Entonces, de a poquito nos vamos encontrando cada 2 semanas, durante 2 años, para ir primero comprendiendo la filosofía de la Tierra y después, a partir de eso, profundizar en los gestos que es la curandería, para que esa filosofía de la Tierra se haga carne. Entonces, durante 2 años tenemos esta excusa para ir profundizando en las transformaciones de las actitudes que tenemos para tener una noción pequeña y mínima de lo que puede ser lo andino. Les voy a pasar aquí, a ver, ya, si me deja, a ver, el link, a ver, aquí. El que tenga interés es un espacio para compartir totalmente abierto. Hay una contribución mensual, pero hay incluso este año estamos inaugurando otra manera de que la contribución sea lo más amplia posible. Hay manera de contribuir con un poquito, una contribución un poquito más pequeña, una contribución completa. Esa contribución completa ayuda a los que no pueden pagar nada, porque siempre hay en nuestras formaciones becas para el que realmente no tienen, no, tiene temporalmente una dificultad y no puede participar con una contribución mensual. Lo mismo, participa. Entonces, queremos que ese espacio sea lo más abierto, participativo posible. Así que es algo que a mí me apasiona, me encanta. Hay algunas aquí, compañeras, que son parte del Vía Andina. A mí me encanta encontrarme, es una experiencia colectiva porque después de un tiempo de estar juntos nos empezamos a conocer y a ser íntimos. Entonces nos van pasando cosas, a veces divertidas, a veces no tan divertidas, ¿no? Y vamos aprendiendo de eso. No es solo un aprendizaje académico, ni mucho menos. Es poniéndose en lo que nos pasa que tiene sentido, no sé, el Aini, o tiene sentido el Yanantin, o tiene sentido la curandería a través de los animales guía o las ofrendas, a partir de lo que nos pasa. Entonces es un espacio que me encanta compartir. Ahí tienen el link. El que tenga ganas de inscribirse, se puede inscribir a partir de ahora. Estos días abrimos la inscripción hasta el día, si no me equivoco, creo que es el día 25 de marzo. Es el último día para inscribirse. La primera clase de la formación es el día 28. Así que el que tenga ganas de saber un poco más, entra ahí en el link. Y si no, conversa conmigo.
Soy una persona más o menos accesible dentro de las posibilidades del tiempo de un padre de familia. De cuando en cuando puedo responder. No puedo responder a veces inmediatamente, pero les aseguro, Escuela CAI es absolutamente familiar. No es una empresa, les aseguro. Esto es bien familiar. Eh, ¿Y qué más? Bueno, les decía entonces que la semana que viene, como siempre nos encanta hacer, honrar los momentos rituales del paisaje. El equinoccio es un momento muy importante. Entonces, el sábado que viene, equinoccio de primavera u otoño, de acuerdo a donde estén, nos vamos a encontrar para sacralizar ese momento juntos en el ritual. Ahora entonces me encantaría, si el que tiene ganas, de compartir algo de lo que experimentó, mostrar su incómodo o contar alguna de las experiencias que ha tenido en esta semana que hemos tenido juntos. Así que simplemente abran el micrófono y conversamos, sin miedo, claro, ¿no? Yo quería decir unas palabritas pequeñas. Sí, Mona. Eh, de- Saludo a todos desde Chile. Ahí veo algunas compañeras mías de otros, de otros países de la vía andina. Qué genial verlas igual en otra instancia y también, como tú decías, Rama finalmente es como una familia y irse encontrando. Conversaba con una amiga que no está en la formación, pero que está interesada, que ve, ha visto todo el año como yo le voy traspasando información. Entonces ella le dije, oye, se va a abrir una nueva oportunidad de empezar desde el inicio. Y ella me decía, en serio, sí, tienes que meterte a Tinku y sí, que estamos ahora. ¿Y qué es Tinku? Y yo le decía, es como un beso. ¿Beso? Bueno, tiene varias aseveraciones. Cinco es como encuentros, besos, lugares de encuentro entre amados y en el fondo para mí igual ha sido eso, el compartir con toda como, es como una familia grande porque siempre nos estamos encontrando en diferentes acciones aparte de estudiar en la vía andina. Entonces, y desde antes, no sé, yo creo que desde que partió la pandemia o capaz antes, no sé, estos espacios, hacer yoga andino también, es como siempre hay algo, una oferta donde nos encontramos. Entonces, verlas aquí también a mis compañeras, yo diría que yoga andino es como una forma de iniciar como un camino, que un camino sin retorno, pero que es, uno empieza y wow, y no sabe dónde va, a dónde va a parar, o sea, casi como el goce es el camino es el fin, tal vez eso, y siempre sorprendiéndome con cada cosa nueva que se aprende, o sea, así que yo quiero en este minuto agradecerte, Rama, también la disposición de tener los miércoles yogandino para todos abiertos, o sea, siento que entre todo este entramado va a hacer que podamos abrir de luz po, en un tiempo que no está fácil. Pero bueno, eso, así que muchas gracias, agradecida por tu acompañamiento, también la Albita, a Analía, Ana María, todas las que veo ahí siempre así. Un beso, muchas gracias. Eso quería decir Mm, desde el corazón. gracias, gracias, Mona. Justamente es eso. Estamos en un momento de unas profundas desconexiones, ¿no? Lo que está pasando a nivel mundial es un momento de profunda crisis y necesitamos buscar de alguna manera encontrarnos para sentir el sentido, ¿no? Crear el sentido entre nosotros. Y es eso lo que de manera muy pequeñita es lo que intentamos hacer aquí ahora mismo, ¿no? Yo vi que Cari estaba abriendo el micrófono. Disculpa, Cari, sí. ¿No? ¿O fue sin querer? Ahora sí, no me permitía abrir el Zoom. Hola, Rama, hola a todos. Nada, quería agradecerte. Yo hice con vos Sanación Andina hace 2 añitos. Me emociona un poco porque, perdón, estaba en un momento medio malo
para mí, este, me había vuelto, capaz es una tontería, ¿no? Pero de verdad había medio perdido el alma, hablando de la pérdida de alma. Yo estaba viviendo en Bariloche y me volví a Buenos Aires y sentí que algo había perdido y gracias a vos, al curso de sanación andina, pude recuperar el alma en Buenos Aires. Me volví a conectar con el paisaje eh, y hasta pude volver a Bariloche. Ahora estoy intentando una vez más vivir acá, sin expectativas, con la palabra que vos siempre nos enseñaste y conectándome desde, uf, eh, hablando de la conexión con los apus, acá tengo el Cerro Otto y le digo cariñosamente mi abuelo Otto. Mm. Este, y justo esta semana que vos que armaste el Tinguy, eh, justo tuve la posibilidad de subir al catedral y increíble, pero pude hacer las meditaciones allá arriba y en un momento agradeciendo a los apus, a poder volver a conectarme con este paisaje que no sé por qué, pero me siento viva cuando estoy acá. Eh, Cuando le agradecí, llevé un quintu, mis 3 hojitas de coca. Taita Guaira volaba como loco. Y en un momento estaba solita, no había nadie, 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 nadie. Y aparece un cóndor y encima también ese vientito, porque estaba todo nublado, despejó un poquitito el tronador, parecía como mi Everest. Salía ahí como una caricia, no pude más que llorar y agradecer. Y eso, quería agradecerte porque la verdad que Sanación Andina es una conexión tan grande, me ayudó mucho a equilibrar mi vida, a equilibrar mis relaciones, a entender también a todo, a la familia, a amigos, a los enemigos, a las situaciones a todo, al mundo, lo que sucede, ¿no? Y a sentirme parte otra vez del entretejido. Y por eso no tengo más palabras que de agradecimiento a vos y a todos por juntarse y por este amor que das, que lo das desde un lugar que de verdad es mágico en serio. Así que gracias, perdón la emoción, pero agüita, está lloviendo también. Así que, nada, y gracias a todos, gracias. Ah, gracias, Cari. Es eso, vivimos vida. Los que han acompañado de cerca, yo mismo he vivido unas cosas muy intensas este último año, muy intensas, muchas cosas, como todos, ¿no? Todos estamos viviendo historias y esas son las historias que tienen sentido. No es solamente información que estamos queriendo compartir, estamos queriendo tratar de tener una experiencia vivida. Parece que fuese disminuido porque es online, parece menos, pero en realidad la vida está aquí pulsando. El online es como que solo crear unos puentes virtuales para, para impulsarnos a buscar esas experiencias, pero las experiencias son absolutamente reales, absolutamente reales. Gracias, Cari, gracias. Ahí veo que Gabriel le dice infinitas gracias, saludos desde México, una belleza compartir Tincuy con todas y todos en este tiempo y espacio. Gracias por ofrecer y sostener este compartir. Y seguimos caminando juntos. Me desconecto del juego de Zoom, pero seguimos conectados en este caminar. Gracias de nuevo. Sí, ya estamos así 1 hora y media y por eso sí, yo entiendo que el aparato es medio incómodo. Pero bueno, con un poco de paciencia siempre se aguanta un poquito. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, Solange creo que es, sí, Solange. Sí, yo quiero agradecer la instancia, la semana muy bonita. Hay algunas cosas que no pude hacer porque eh, estoy pasando por un momento un poco difícil de la vida. Y bueno, la mona
nos conocemos mucho con la Mona hace un par de años, así que estamos caminando ahora juntas. Vamos a hacer pronto algo para el día 21 de diciembre, el próximo sábado. Y eso, para agradecerte la instancia. Mm, gracias, Solange, gracias. Eso que propusimos no era para cumplir nada. Eran pequeñas cositas que íbamos compartiendo para ir, excusas, eso es lo que yo decía. Me encanta esa palabra porque le disminuye la pompa de cualquier cosa que hagamos. Una excusa para poder encontrarnos. Si el encuentro, si los tiempos me permiten y de manera fluida me encuentro, genial. Si no, bueno, me salto un día, no pasa nada. Pero es eso, seguir sosteniendo la intención es algo muy bonito. Patti dice, gracias Rama, hermosa meditación y compartir siempre desde hace años te sigo y me ayudaste mucho en pandemia. Qué momento el pandemia. Bueno, quién sabrá qué vendrá más adelante, ¿no? ¿Qué vendrá más adelante? ¿Alguien más quiere comentar algo? Gracias, Solange, gracias. Aló, Ah, sí, Alejandro, sí te escucho. aló. Hola, hola con todos. Ya, primeramente agradecer a todos este encuentro que a veces parece que es virtual, pero en especial cuando uno mismo se siente y se conecta, pues esa separación con compañeros del camino se siente. Y eso me agrada mucho. Yo estoy en Alemania y extraño bastante eso de los Andes, de donde vengo yo, de Ecuador, de Sudamérica, de la cordillera larga, de los pueblos milenarios de allá. Y para mí fue algo muy, de pronto que me llegó la invitación y con suerte lo vi a tiempo y empecé casi el siguiente día. Fue una también como una sincronicidad, como siempre sucede en este camino, en este baile, en este movimiento de la vida. Eh, pues estábamos aquí en Alemania en la entrada ya de la primavera y pues a la próxima semana el equinoccio, ¿no? La fiesta de donde como decimos en Ecuador, el día en donde se encuentra la sombra y la luz, ¿no? Y para mí eso es algo hermoso de bastante significado y muy agradecido por el encuentro con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Mm. Gracias, Alejandro. Sabes que yo también he vivido lejos de Latinoamérica, ya viví cuando era más joven, ¿no? Viví 7 años en Europa y fue un tiempo así medio difícil porque es un pueblo que vive la vida diferente. No quiere decir que sea ni malo ni bueno. Hay gente maravillosa que he conocido en Europa y que me ha ayudado a sostenerme cuando vivía allá, pero me costaba, ¿eh? Me costaba. Claro, Me costaba y cuando volví, sobre todo yo me conectaba, viví un tiempo en Inglaterra y mi conexión era con los bosques. ¡Wow! Unos bosques increíbles. Unos bosques de robles, que eran como unas entidades, esos robles de, no sé, 300 años. ¡Wow! Un lugar tan lindo. Pero es eso, Alejandro, hay que seguir sosteniéndose y encontrando la intimidad como sea. Somos todas personas que estamos necesitando de intimidad. Independiente de la cultura, si es alemana, si es inglesa, si parece que fuesen más fríos o menos fríos, la intimidad siempre está ahí cuando la urgencia esté presente. Entonces, hay que ir disponiéndose para encontrar esos espacios como unos quiebres en esas estructuras que creamos alrededor para, para defendernos, ¿no? En esos quiebres siempre está ahí la intimidad para auxiliarnos a conectarnos.
Gracias, gracias, Alejandro. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ahí veo el perro de Analia que está mordiendo. Está mordiendo una bola. ¿Alguien más quiere comentar Hola, algo? Rama. Sí. Ah, claro, Hola, sí. hola, sí. Bueno, saludos a todos. Estoy con una nueva compu, entonces los veo genial por la primera vez, grande, pero no logro activar la cámara, o sea, la activo y no me ven, o sea que, bueno, hablo así. Pues aquí también agradeciéndote siempre, Rama, ¿no? Con mucho corazón, de verdad, mucha gratitud y me resuena, ¿no? Pues claro, lo que dice Alejandro, ¿no? Tú sabes que varias veces he comentado, ¿no? Que pues cuesta, ¿no? Estar del otro lado del charco y es verdad que aquí hay todos esos espacios en cualquier lugar, ¿no? De hermandad y de compartir y de comunidad, pero pues se extraña, ¿no? Se extrañan nuestras maneras, ¿no? Se extraña nuestros cerritos, las comunidades, las mamitas, los papitos, el choclo, qué sé yo. Se extraña, ¿no? Entonces así en estos años que creo que yo empecé contigo en el 2020 también, que por ahí también pasaba y el YouTube tuvo esa amabilidad de tener esa sincronicidad y de regalarme un video tuyo y de ahí no, creo que no he soltado. En algunos momentos he estado muy, muy comprometida y me ha avanzado mucho, en otros momentos me ha costado, pero siempre ha sido como un hilo justamente que me ha permitido continuar, ¿no? Con ese sentir de comunidad, como un hilo de continuidad, porque pues me costaba llegar hasta donde estaban mis espacios de compartir reales, ¿no? Como físicos Ujú. con, donde hay a mayores o recibir transmisiones de abuelita, de hermanas, de hermanos, y pues ahí tú como que tomaste ese espacio un poquito, ¿no? Y te agradezco muchísimo, infinitamente. Mm, Y ya hay muchas cosas a veces avanzando, a veces bloqueando ahí, pero de verdad se van abriendo caminos y bueno, tengo mucho más que para ti, pero ahorita no brota más. Muchas gracias. Un mm. abrazo. Gracias, gracias, claro. Eso, vamos creando intimidad y vamos compartiendo la vida, sabiendo de las dificultades, acompañándonos, ¿no? Sintiendo que hay gente que se importa por nosotros, nos importamos por los otros. Y ahí estamos. Gracias, gracias, Clara Luz. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y si no es así, entonces les agradezco mucho por estar ahí, por estar participando, acompañando. eh, Siguiendo las pequeñas cositas que hemos hecho, el que quiere participar el próximo 21, que es el equinoccio, vamos a hacer un evento aquí en la tardecita del sábado que viene. Ya les voy a pasar ahí la información por los grupos de WhatsApp y por el Instagram. Y a partir del 28, entonces, comienza la formación de Vía Andina. Vean ahí en el site los detalles de todo lo que va a pasar y la forma de inscribirse. Y agradezco mucho que estén todos aquí. Soy una persona bastante accesible, así que manden mensajitos si quieren mandar un mensaje privado, manden mensajito ahí, conversamos. Mm, Estamos para eso, para abrir puentes, ¿no? Así que un abrazo inmenso, un abrazo florido a todos y nos encontramos en la próxima. De hecho, de aquí a poquito, en media hora, tenemos clase de piedras de cura, que es un curso que venimos dando. Estas son las últimas clases del curso de piedras de cura, así que estamos cerrando ese ciclo también con algunos de ustedes, como David, quien no está ahí, Albita, Ana María creo que también está. Así que, bueno, Yo también. van a tener dosis dupla. Nos vemos luego, Rama. Un Dale, abrazo a dale, todos. dale. Abrazos y nos vemos en la próxima. Venga, Perfecto. Gracias, gracias. gracias, gracias a todos. Bye Chao, bye. chao. Chao, 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 chao. Gracias, nos vemos. Gracias, gracias. Chao, 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 chao. Chao. Muchas gracias, muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.